México el 9 de abril en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México. Las entradas ya están a la venta, tenéis el enlace en la descripción. Ya, si entráis, ya habéis llegado 10 minutos. Yo creo que estos hacen videos muy random de cosas de los... de las leyendas, de los mitos griegos. Y no quedan entradas, estar atento de que si se... Afrodita y... ¡Nos vemos en México! ¡Llega tu vista! Afrodita, dicen los poetas. Esto. Se ha encontrado, pero no lo puedo dejar mucho porque me ponen derechos de autor. A ver, entonces vamos a las... Quiero ver... ¿Qué podría ser? Ah, no, ese no. ¿Cuáles son las 4 fuerzas de la naturaleza? El 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió. Aquí está. Dice... Si quieres vender online, Ay, no. asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional. Aunque no lo notes, sobre nosotros y sobre todo lo que existe, actúan 4 fuerzas que bajo ciertas leyes naturales controlan todo lo que ocurre en el universo. Esto va desde las partículas que componen un átomo hasta el funcionamiento de las galaxias. 4 fuerzas fundamentales del universo, dice. Y unirlas en una sola teoría. Dice que hay una 5ª fuerza posiblemente. 4 fuerzas. En la naturaleza hay 4 fuerzas, también llamadas en la física interacciones o campos, que son responsables de todos los fenómenos del universo: la fuerza o interacción gravitacional, la nuclear débil, la electromagnética y la nuclear fuerte. Entonces vamos a ver estas fuerzas. Se les conoce como las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, y entender del todo explique unificadamente cómo funcionan los cuerpos. Sin embargo, siglos después, Albert Einstein formuló su revolucionaria teoría de la relatividad general, que dice que la gravedad en realidad es el resultado de una deformación del espacio-tiempo, producida por las más pequeños como la Tierra. La gravedad no aporta mucho en comparación con las otras fuerzas. Un objeto tan grande como la Tierra depende de sus cargas positivas o negativas. Es la base del funcionamiento de cualquiera de los aparatos electrónicos que utilizas a diario. Además, gracias al electromagnetismo, que a su vez conforman todos los seres y objetos que conocemos. La fuerza electromagnética es la base del funcionamiento de cualquiera de unas partículas llamadas fotones. Es electromagnética en la base de cualquier aparato eléctrico. Partículas a las que pertenecen los electrones. Leptones, muones, tau, neutrino, electrón, no sé qué. Bien actúa sobre los quarks, que son partículas de las que Don't exchange button top charm up. están hechas los protones y los neutrones, que componen el núcleo de los átomos. La fuerza débil es la responsable de un proceso que tiene que ver con que debido a la acción, esto hace que los átomos den la energía al Sol, que a su vez, a diferencia de la fuerza débil, que está relacionada con la desintegración del núcleo de los átomos, la fuerza fuerte es la que por lo tanto para los protones Desintegración del núcleo de los átomos está relacionada. y neutrones en el núcleo de los átomos. En pocas palabras, la fuerte también es la que hace. Hasta aquí estamos claros. Tenemos 4 partículas como el CERN en Europa. De ser así, y hay otro gran efecto en todo el universo, veamos estándar. Una teoría cuántica, los físicos tienen pistas, es incluir también a la gravedad estándar. Es decir, pero en el mundo cuántico las reglas son muy de la gravedad, que también describa a la existencia de los gravitones, una partícula hipotética, desarrollar una teoría cuántica de la gravedad, que también describa a esta fuerza como el producto de un intercambio de bosones intermediarios, como las otras 3 fuerzas. Para ello, se ha propuesto la existencia de los gravitones, una partícula hipotética que sería el bosón intermediario de la fuerza gravitacional, es decir, la partícula que hace posible la gravedad. Sin embargo, hasta ahora nadie ha podido observar un gravitón. Si algún día eso se lograra, los científicos estarían más cerca de unificar la gravedad con las demás. ¿Alguna partícula que tenga un intermediario con relación a la fuerza gravitacional? Fuerzas. Eso nos acercaría a uno de los mayores anhelos de unificar la gravedad con las demás partículas que hace posible la gravedad. Sin embargo, pero en el mundo cuántico las reglas son muy distintas. Entonces, ese es uno de los grandes retos.
Es decir, la gravedad funciona muy bien para explicar el universo a escalas muy grandes, como el sistema solar, pero en el mundo cuántico las reglas son muy distintas. Entonces, ese es uno de los grandes retos de la física moderna, desarrollar una teoría cuántica de la gravedad, que también describa a esta fuerza como el producto de un intercambio de bosones intermediarios, como las otras tres fuerzas. Para ello, se ha propuesto se explican bajo el modelo estándar, una teoría cuántica que describe las fuerzas como el resultado de un intercambio de partículas portadoras de energía o radiación. A estas partículas se le llaman bosones intermediarios. Los físicos tienen pistas que les hacen creer que estas tres fuerzas podrían unirse en una sola, pero lo que por ahora parece imposible es incluir también a la gravedad. Como te contaba al principio del video, la gravedad se explica por la teoría de la relatividad general, que no ha podido ser formulada como una teoría cuántica como distintas manifestaciones de una sola. Fermilab en Estados Unidos han desarrollado experimentos en los que han notado fenómenos extraños que podrían ser señal de una quinta fuerza de la naturaleza. De ser así, estos hallazgos serían más claros. Tenemos cuatro fuerzas que fluyen por todo el universo y que mantienen un perfecto equilibrio de protones y neutrones en el núcleo de los átomos. Y estamos claros, tenemos cuatro. Ahora entremos a terrenos desconocidos. Algunos aceleradores de partículas como el CERN en Europa y Fermilab en Estados Unidos han desarrollado experimentos en los que han notado fenómenos extraños que podrían ser señal de una quinta fuerza de posiblemente la quinta fuerza de la naturaleza. De ser así, estos hallazgos serían una revolución dentro de la ciencia. Pero las reglas son muy distintas. Para ello, se ha propuesto la existencia posible de la gravedad. Sin embargo, los científicos estarían formular una teoría del todo y que explique de manera elegante. Si te gustó este video, compártelo y dale me gusta. Además, cuéntanos en los comentarios sobre qué otros temas de ciencia te gustaría que habláramos. Finalmente, te recomiendo que vayas a la playlist de videos de ciencia en nuestro canal de YouTube. Bueno. Dice ablandar los zapatos, dice unas zapatillas que se compró Unas zapatillas que hay que ablandarlas, dice, muy duras. Hoy vamos a pasar una semana juntos. Lo primero que voy a hacer antes de bañarme va a ser ejercicio. Pedirlo para que largue el... Este sí come No bastante. puedo editar el video que tengo que hacer esta semana. Vieran hasta postre come. De guitarra. Hasta aprendiendo guitarra. Ya está. Máquina expendedora, la paga. A esos niveles. Cambio. Hoy caminé. ¿Qué va a ser? Pues sí, la primera. $10. No. Para el canal. La que... Hoy va a ser... Estamos hace 12. Se de comida, se ve. De Tango hace más de 50 años que se dedica a eso. Es una organización grande que se colabora junto con la Embajada de Argentina. Cambio, pago más, cambio. Estás vendiendo mate como un campeón. Y sus cosas argentinas. Bueno, ya se terminó el evento, estamos en Shibuya, nos vamos a ver con un amigo Ryota. Y bueno, ya estamos dando vuelta con Haruka. Que bueno, Haruka también tiene Twitch, bueno, principalmente Twitch, ¿no? Es japonesa, habla español y hace videos en español. ¿Cómo es tu Twitch? El viaje de Haruka. Igual que tu Insta. Tu Instagram es igual. ¿Y el canal de YouTube? También. El viaje de Haruka, Twitch, Insta, YouTube, síganla. Sí. ¿Un modo prueba así? Vamos a buscar. Todo comienza con Chihiro y su familia, quienes se mudaban a una nueva ciudad. Claramente, ella no se sentía feliz. Hasta las flores se le marchitaron. En fin, llegaron a un camino desconocido, perdiéndose entre el bosque, donde Chihiro veía cosas muy raras, topándose con un antiguo túnel que la asustaba muchísimo. Aún así, entró con sus padres. Parecía una estación de tren abandonada, un poco escalofriante, llevándolos hacia unas casas y restaurantes igual solitarios, donde el padre encontró uno lleno de comida. No había nadie, ningún habitante. Aún así, los padres comieron de todo, pero Chihiro se negaba a hacerlo. Mientras que los padres comían, Chihiro caminaba por el lugar, encontrándose con un edificio gigantesco, una vieja casa de baños, donde apareció un joven que le dijo que se fuera antes de que fuera tarde, por lo que Chihiro corrió y buscó
buscó a sus padres, quienes ahora eran unos puercos enormes. Después un montón de espíritus aparecieron, espantándola por completo. Trató de huir, pero ya no había escapatoria. Chihiro comenzó a desvanecerse cuando un ferry apareció junto a varios espíritus que la aterraron. De repente, el joven volvió a aparecer. Le dio una valla para que no se desvaneciera, y así Chihiro regresó a su estado sólido. De la nada, un ave con cara de anciana llegó. La estaba buscando, por lo que él la llevó de un lugar a otro, de vuelta al edificio, donde una rana reconoció a un humano, y los espíritus se apanicaron. Así que Haku la tranquilizó y le pidió que fuera a las calderas en busca de Kamaji y trabajara ahí, ya que si no trabajaba, Yubaba, la bruja gobernante, la convertiría en animal. Dicho esto, y cuando pararon, Chihiro habló con él, por lo que Kamaji le dijo que no hiciera lo que no le corresponde y que se fuera. Cuando de repente una mujer llegó al metro con ella, subieron a lo más alto, ya que sus padres se comieron la comida de los invitados, por lo que quería castigarla igualmente, haciéndola enojar muchísimo. Cuando de la nada, un bebote gigante salió, por lo que la anciana aceptó darle un trabajo, firmó un contrato, por lo que la bruja se apoderó de su nombre y la llamó Zen. Luego Haku llegó y la llevó con Lin, volviéndola su asistente, a quien le caía muy vicio, encontrándose a un carta con su verdadero nombre. Eso, por lo que todo gracias y desapareció. Por lo que Zen trató de proteger de Yubaba y quería Haku. Llegó igual. Kamaji le dio un ticket del edificio, las cabezas, amablemente lo recibió. Los demás ayudaban pequeña en un Bueno, río llamado abuela, quien le pidió a Zen que reconociera a sus padres, pero la niña sabía que no estaban ahí, y así el contrato se rompió. Zen recuperó su nombre, se despidió de todos, al igual que de Hokaku, quien iba a renunciar a su trabajo, ya que sabía quién era. Con esto, se reencontró con sus padres, cruzaron el túnel, regresando al mundo humano. Parecía que pasaron años, pero al fin aprendió una lección, y así terminó el viaje de Chihiro. el viaje de Haruka, entonces, lo que sea. Suscríbanse. Hola chicos, hoy estoy en Shibuya y voy a hacer una entrevista para el primer video de este canal y voy a preguntar a los japoneses sobre México, 2 preguntas y vamos a ver cómo va. Vamos. Tacos mexicanos. Bien. Vamos a ver las noticias entonces. Documentales. La generación Z alemana y el Holocausto. ¿Qué vincula a los escolares de hoy en día con el Holocausto? La generación Z alemana, nacida entre 1966 y 2009. Una vez, mientras estaba de visita en Inglaterra, caminaba de regreso al hotel con un grupo de amigos después de una fiesta. Todos estábamos contentos, relajados y un poco bebidos. Caminaba 3 metros por detrás del grupo. Entonces, tú también te apartaste un poco de los demás. Y de repente, íbamos caminando uno junto al otro. Y 2009. Ay, yo soy de la generación Z. Ay, no. Qué poquito tiempo se va la vida. Ay, lloremos. Poquito tiempo, muy poquito tiempo. Se enfrenta a la clase de historia, el destino de todo ser, la muerte viviente en esta tierra. Posiblemente si no ocurre el arrebatamiento. Ay. Se enfrenta a la clase de historia con un tema que aunque le resulta muy lejano, no deja de conmoverle. Para el reportaje se acompañó 4 alumnos durante 5 años, entre 2014 y 2019, en las clases de historia retoman repetidamente el tema de la época nazi y el Holocausto. El pasado alemán sigue influyendo en ellos hoy, en sus valores, en sus actitudes políticas y sociales. ¿Cómo se habla de estos temas en sus familias? Con el telón de fondo de fortalecimiento de la extrema derecha y el recrudecimiento de la xenofobia, antisemitismo, ante la frágil, fragmentada memoria colectiva de la historia alemana. El documental hace una advertencia contra el olvido. No sabía mucho sobre ti, solo que eras estadounidense, alto y atlético, con cabello castaño rizado y hombros anchos. Me miraste y dijiste, ¿sabías que tus abuelos mataron a los míos? A un nuevo ascenso de mi padre. Si acaso la muralla china. ¿Por qué rubio y de ojos azules? Porque el alemán típico tiene cabello rubio y ojos azules. Sí. Todo el complejo se puso. Todos los alemanes. Para los oficiales de la CC. Tampoco te. Tiene muchos problemas.
y dijo, No habrá más testigos. Soy una persona obediente y no me gusta saltarme las normas. Pero la pregunta me ha ocupado durante toda mi juventud. ¿Qué habría hecho yo? Cuando los tiempos son difíciles, es fácil convencernos de que nuestras malas acciones son una necesidad de la naturaleza humana. Pero si hay una lección que debemos interiorizar, es que siempre tenemos una elección. Elección. Un fiscal contra fraude. Facebook se rebautiza como Meta y Europa quiere hacer sus propios semiconductores. ¿Quién no va a querer hacer sus propios productos? Bueno, algunos como que no quieren, va. Los árboles gigantes de Paraguay, colosos vivientes. Facebook a la deriva, escándalos, filtraciones y apagones ha pasado de alcanzar máximo valor histórico en junio. Ahora siguen los juegos Visa Life Miles, donde participas tú. Usa tu tarjeta Visa Life Miles en todas tus compras. A máximo valor histórico en junio han sufrido una crisis sin precedentes. Facebook, la gigantesca compañía digital, es un desastre. Un escándalo después del otro, interrupciones en el servicio, filtraciones, desde WhatsApp hasta Instagram. Su modelo de negocio les está trayendo muchos ingresos. Un escándalo después del otro, interrupciones en el servicio. Y cambiar este algoritmo. Esta crisis debería forzar cambios en su modelo de negocio, aunque hasta ahora sus... Árboles para abrazar, árboles para conocer, medir y para sentir. A eso invita la organización paraguaya A Todo Pulmón, con un concurso en el que cada año recorre el país en busca de los colosos centenarios que sobrevivieron a la deforestación a manos de la ganadería y agricultura industriales. Un país en el que no se talen más árboles. Ese es el sueño de esta joven ingeniera forestal, cuyo majestuoso timbo de enorme copa compite en esta edición. Suelo inscribir a mi árbol, pero nunca quedo seleccionado. Es la primera vez que quedo seleccionado y realmente estoy muy feliz porque después de años de intento. Son árboles ubicados en fincas privadas o encontrados. Ha recibido en una década. Tomamos en cuenta que el 20% tiene O bosque nativo tiene... El Atlántico está protegido. De este año se libraron de la... todas las relaciones con simbólico y una apuesta para que muchos otros sigan el ejemplo y salven a los colosos vivientes de Paraguay. Venezuela tuvo que importar el 70% del maíz usado en 2021. meses después. Descubre. Protestas en Sudán. Miles viajan a La Palma para ver el volcán. Perú y Libia estrechan lazos. Promesas medioambientales de Esta enorme central eléctrica de carbón se cierne sobre este pueblo. Unos 14 millones de hogares de Indonesia dependen de la energía que produce. Pero por esa energía se está pagando un alto costo en picada en los últimos años. La planta está ahí. Lo entregado antes de solución. Este tipo de plantas parece que no desaparece. políticas contradictorias. Francia, renovación energética arrolla a los pescadores.
Bienvenido a disfrutar lo bueno de la vida. Compartir te refresca. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Jartum, capital de Sudán. Los partidarios del gobierno civil quieren ver restituido al primer ministro Abdullah Hamdok. Afirman que están decididos a defender la transición del país hacia la democracia. Nuestra revolución continuará hasta que se escuchen nuestras demandas. Queremos un gobierno civil sin ninguna intervención militar o extranjera. Fueron las mayores protestas desde el golpe de Estado, que en algunos lugares se volvieron violentas. El comité de médicos afirmó que al menos 3 personas murieron en la ciudad de Omdurman, después de que las autoridades dispararan balas reales y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Los informes de los medios sugieren que los manifestantes intentaban organizar una sentada. El Ministerio de Interior, por su parte, niega que se usara munición real. Abdel Fattah Furham, el general que lideró el golpe de Estado, asumió el poder el lunes pasado. Sostiene que lo hizo para evitar una guerra civil y detener las luchas políticas internas. Prometió formar en los próximos días un gabinete que compartirá el poder con el ejército. Sin embargo, quieren que se aparte y libere a los políticos. No pertenece a Burhan. Burhan pertenece a la revolución y dijo que la protegería. Creen que de esta forma lo está haciendo. La toma de poder ha sido muy criticada en el extranjero. Antes que luchan por un mejor. Bueno, ahí está, entonces pasemos a RT. Ecuador, la producción petrolera amenaza a las comunidades indígenas. Está claro que la deforestación y todo eso amenaza a las indígenas. Líderes del G20 se fotografían en la Fontana di Trevi de Roma. Corea del Norte, soldados muestran su fuerza y resistencia. Rabino diseña chaquetas para esconder pistolas. Estafador telefónico cae en la trampa de una capitana de policía. Roy Sullivan, hombre al que cayeron 7 rayos y sobrevivió. El aumento de las temperaturas en Rusia es más rápido que el promedio mundial. El primer ministro italiano pronuncia el discurso de apertura del segundo día del G20. The fight against climate change is the defining challenge of our times. Either we act now, face the costs of the transition, and succeed in moving our economy onto a more sustainable path, or we delay acting, as later, achieving the necessary emissions. Postpone it. Gracias.
Darle tanto rayo. Qué desgracia. Y eso le acorta la vida a uno que le caigan los rayos. Un paro cardíaco y se murió de tanto que le debilita el corazón. No se puede morir de vejez, sino que las enfermedades que trae la vejez. A ver si Fernand lo ha subido bien. No. Germán. Tomorrow Excel. Gracias por recomendarme este juego. Bueno, don Chepe. Bueno, doña Mari, ¿qué va a llevar hoy? Solo una bolsa. Una bolsa. Calientita como siempre, mira. Muchas gracias, don Chepe. ¿Qué onda, música? Bienvenidos a Poppy Playtime, un juego que usted me ha recomendado un montón esta semana. Bueno, básicamente. Al terrorífico, está una uno. ¿Cierto? ¿Cierto? Luego ahí. Ahí está. Ok. Un pequeño multi. Todo bien, no todo tan complicado. Pero bien. Suave. Hey. Ajá. Ya dimos la corriente y ahora debería estar todo bien. Ahí viene el tipo azul ese que desapareció, que debe estar por ahí caminando, que aún no aparece, es bastante alto. Y me huele a que no puede entrar en zonas pequeñas, pero esta zona me parece bastante grande y por eso la zona con techo alto. Ay, camino rojo, no te envías, camino rojo. Camino rojo. ¿Estás mío? Ese sí lo asustó al talpo. No, ¿cómo demonios llego ahí, por favor? Ok, ¿puedo pasar por aquí? Ay, fállate. Hiciste una cinta. Creo que la cinta. Ya. Sí, por si acaso. ¿Hola? ¿Hola? Ay, tengo que abrirlo. Ok, 3, 2, 1. You opened my case. Yep. ¡Oh! ¿Lo logré? Bueno, y termina esto.